Hola, buenas tardes. Así que para el final, para el final, ¿A dónde vas? No huyas. Ven aquí. no me puedo esconder. ¿Quién Bueno, duda sobre...? ¿empiezas? Bueno, bienvenidos a todos, a todas y muchas gracias por estar aquí. No sé si habéis visto el vídeo de introducción del concilio, pero en mi caso, tras muchas horas invertidas en nuestro velero, ya lo tenemos perfecto, o eso creemos, y cuando uno llega a tener el barco perfecto, o eso cree, siempre sale una nueva avería. Entonces, la reparas y sale otra. Y es cuando te llegas a plantear cuánto me va a costar esta avería, ahora otra vez, más tiempo, más dinero, no tengo más vacaciones del trabajo, no puedo hacer. Y uno se plantea si sigue valiendo la pena tener el barco o ser armador. Que no me lo he planteado. Bueno, venga, ¿nos sentamos entonces? Venga. Vamos a empezar. Bueno, pues ¿quién quiere empezar intentando convencer a Sergi de esto? ¿O dejamos que Mónica, que viene con ganas, le trate de convencer? Bueno, Venga, Ángel. vamos a ver. No sé si lo oye bien, sí. Yo quizá, como soy el más veterano en estas lides, pues tengo bastante ya criterio en el tema de ser o no ser armador. Este tema, primero hay que ver las circunstancias de cada persona, qué pros y qué contras tiene en su forma de vida, en su forma de encarar la vida. ¿Para qué queremos tener un barco? Si lo queremos tener como ocio, si lo queremos tener como un proyecto de vida, o simplemente, como hay muchos y sabemos, por un simple estatus social. Bueno, y entonces, bajo esos parámetros hay que ir viendo. Si yo lo quiero como un ocio de tener el barco para salir el fin de semana, pues bueno, pues puedo tener un tipo de barco u otro. Si quiero hacer regatas, si quiero hacer un proyecto de vida con él, que me quiero dar la vuelta al mundo o navegar lejos, pues ya es otro tipo de embarcación, es otro tipo de planteamiento. O simplemente el que lo quiere tener como choco para ir con sus amiguetes a tomarse unas cervezas o hacer lo que sea. Entonces, pues ahí está todo ese dilema que cada uno debe analizar para conseguir su objetivo. Luego está, claro está, el tema el tema económico, el tema social, me refiero si tiene una familia, el tiempo que le puede dedicar o todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Y entonces yo planteo siempre eso, ¿no? O sea, primero pensar bien para qué quiero un barco y cómo lo voy a gestionar, ¿eh? O sea que tampoco me voy a enrollar mucho más porque esto tiene mucho aquel, ¿no? Ángel, yo creo que al final se traduce en cuando alguien se plantea la compra de un barco, es la pregunta: ¿qué me va a costar tener ese barco? ¿Qué me va a costar la embarcación? El amarre, el mantenimiento, lo haré yo, me lo harán, el precio del barco, un precio económico y reformar. No, son muchas variantes, ¿verdad? Las que dependen de... Sí, son muchas variantes, pero yo empezaría primero por lo primero. El tiempo que yo puedo dedicar al barco, qué pasa con mi familia, si me va a acompañar, en el proyecto de tener ese barco, o tengo que gestionármelo yo solo, o... Es que, claro, las circunstancias de cada uno son muy diversas, ¿no? Y aquí uno somos, como se dice, uno de cada padre y madre, ¿no? O sea, que entonces es muy complicado. Entonces... Tiene preciso ni pedido. No. O sea, yo creo que la primera barrera es me lo puedo permitir, ¿no? Porque si no te lo puedes permitir, te lo quitas un poco de la cabeza. Uy. Yo me lo puedo permitir. Luke, soy tu padre. Está claro que formáis un gran equipo. Ya te digo. Luego, si tienes a alguien obsesionado con el sonido como Carlos, que me echa atrás la mitad de los vídeos, ¿no? Pero
O sea, la realidad, la primera barrera es que te lo puedas permitir, que no todo el mundo se puede permitir un barco, o no te puedes permitir el barco que quieres tener, ¿vale? Desde ese punto de vista, hay barcos de todos los precios, y si acaso la barrera un poco está en los amarres, que también hay gente que lo tiene en un muerto, amarrado por ahí, puedes conseguirlo sencillo. Una vez que tienes eso, pues tus intenciones con el barco van a ser fundamentales. Si te lo puedes permitir a duras penas como yo, ¿no? Pues vas a tener que trabajar mucho y va a ser una fuente de ocio prácticamente infinita, no solo navegando, sino también arreglando, haciendo, intentando ahorrar dinero alrededor de hacerlo, ¿no? Pero una vez superadas esas barreras, aquí, por ejemplo, somos un montón de armadores, y si nos preguntas de primeras, ¿merece la pena tener un barco? Económicamente, no, ni de coña. Ahora, ¿dejaríais de tener barco? No, mientras me lo pueda permitir, básicamente. Porque la cosa va más allá del elemento de ocio, de disfrutar con él. O sea, cuando te gastas un montón de pasta en hacer cualquier cosa, o se te rompe algo, o piensas cuánto te estás gastando en el amarre un mes, luego sales a navegar un rato, ves cómo aquello se mueve, disfrutas del viento, desconectas un rato y dices, bien invertido. Luego miras los números y dices, una mierda, pero cuando lo disfrutas, bien invertido está. Y para mí eso es lo importante, por lo que, o sea, yo creo que la gente cuando deja de ser armador es porque no se lo puede permitir, es porque vuelve al primer paso y es, no me lo puedo permitir, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. Para mí la pregunta es, ¿cuántas ganas tienes de ser armador? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tener un barco? Porque al final no se trata de si puedo permitírmelo o no, sino ¿a qué renuncia? Normalmente todo el mundo, seguramente la mayoría de los que estáis aquí, o muchos sois armadores, seguro, pero posiblemente ninguno tengamos el barco que queremos, en cuanto a tamaño, en cuanto a no sé qué. Entonces, un barco adaptado a lo que tú te puedas permitir, sí, pero ¿dónde pones el límite en lo que te puedes permitir? Quiero decir, ¿con lo que te sobra del sueldo? Pues seguramente te puedas permitir poco. O empezamos a quitarnos de cosas, ¿no? Que es donde yo voy. Por eso siempre yo mido el que quiere tener un barco, seguramente lo tenga. Más pequeño, más grande, compartido, no lo sé, de mil formas. Igual que el que quiere tener una moto o quiere tener otro tipo de historia. Al final encuentra el recurso para conseguirlo. Igual no es el que desea. A todos nos gustaría un Willy o un, no sé, ¿no? Un barco. Y tenemos pues lo que dentro del sacrificio normal puedas tener. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿qué ganas? ¿Cuántas ganas tienes tú de tener un barco? ¿Cuántas ganas que tienes de navegar? Muchas. Pues ahí. Por eso todos somos armadores, ¿no? Yo creo que va un poco... Sí, Ahí Tomás me está dando pie a justo lo que iba a decir, porque yo creo que hay un componente irracional en tener barco muy grande. O sea, tú te presentas delante de un barco que quieres o que piensas que te puede gustar, te sientas y dices, hostias, es mi barco. ¿Cuántos armadores hay aquí? Vamos a ver. A ver. Un montón, Vale. un montón de armadores. De los que estáis aquí con la mano levantada, la podéis bajar. ¿Cuántos os habéis enamorado del barco? Habéis entrado a verlo y habéis dicho... Entonces, a ver, llega un punto que el sacrificio que haces por amor es muy grande, pero te sigue recompensando porque estás enamorado de tu barco. Hay gente que no se enamora del barco y entonces pasa, pues, que lo vendes. Mira, una vez me pusieron un ejemplo muy bueno y me decían, hablando de las motos, no tiene nada que ver con los barcos, pero hablaban de las motos y creo que es perfectamente trapolable aquí. Y era, ¿quién vende la moto? ¿Alguien que le guste las motos? ¿Quién la vende? O sea, una persona tiene una moto de carretera o de lo que sea y la vende. ¿Por qué la vende? Porque no le gusta. Luego está el que se cae con la moto, se parte la clavícula y sigue con su moto. Sí. Y se ha partido la clavícula, el tío o la tía o la persona se ha recuperado y sigue andando en moto. ¿Por qué? Porque le gusta. Entonces al final siempre es cuánto lo deseas, cuánto quieres tener, cuánto estás dispuesto a hacer y por ahí va la historia, ¿no? Aquí la partida de clavícula es un día que dices voy a hacer la varada anual del barco, vas al varadero y te dicen, uy, madre mía, esto que tenías aquí. Uf, tienes aquí una osmosis galopante de no sé qué leches, bueno, tienes que hacer un tratamiento antiosmosis de 6.000 euros, te han partido la clavícula, seguro.
Pero, vamos, no creo que todo sea cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Por eso está el amor. Porque hay presupuestos para todo, para todos los niveles. Entonces, tú te adaptas a lo que hay, ¿no? Hay gente que invertimos en el barco muchísimo dinero y sabes perfectamente que no lo vas a recuperar en la vida. O sea, no lo vas a recuperar. Pero eso no es la cuestión, es la satisfacción que te da. Yo lo puedo, por mí mismo, como habéis visto en muchos de mis vídeos, yo estoy enamoradísimo de mi barco. O sea, estoy enamoradísimo. Y invierto de él, pues prácticamente toda mi fortuna, ¿eh? O sea, y estoy encantado. O sea, que yo no estoy con David en el que no merece la pena ser armador. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, por eso hablo antes de las circunstancias de cada uno y cómo, claro, yo no tengo una familia detrás, como tiene David, ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues invierto en mi familia, digamos, entre comillas, que es el barco, ¿no? Para mí es el barco, es mi familia y doy todo por él. Sí, yo no abogo tanto por el... no merece la pena si ves los números, porque lo que está claro es que no hace falta ser armador para navegar. O sea, hay mucha gente que no tiene barco, hay muchos modelos ahora para navegar también. Otra cosa es que, evidentemente, cuando estás en tu barco es tu casa. O sea, y lo sientes tuyo. Y yo cuando estoy en un barco, yo he navegado en muchos barcos que no eran míos y disfrutas, pero pides permiso, es otro rollo, ¿no? Sin embargo, cuando estás en tu barco, ¿no? Y esto ya lo he dicho antes y va a sonar un poco mal, tienes tu retrete, es el tuyo. O sea, no sé... Se dice toalé, por favor. O sea, no hay como cagar en casa, vamos, diciéndolo claro, ¿no? Entonces, tu barco te da esa sensación de que estás en casa aunque te muevas. Es igual que viajar en autocaravana o viajar en cualquier cosa. No te da la oportunidad de la morriña de echar de menos porque tú te vas. Ángel, tú que vives en tu barco, al final tú vas con tu casa. Yo llevo a cualquier lugar. 13 años ya viviendo a bordo. Entonces, aunque existen otras formas más rentables desde el punto de vista económico, si lo pones en números, si no navegas todos los días o si tu tipo de navegación es, mira, yo tengo barco y puedo navegar 2 semanas, 3 semanas al año, pues igual es mejor alquilar un barco y navegas en diferentes sitios cada vez a los que no vas a llegar con el tuyo, ¿no? Pero el tuyo es tu hijo, o sea, yo paso más tiempo en mi barco de no salir a navegar, de todos los días ir a verle, a ver si está bien. O sea, seguramente mi mujer piensa que le visito más que a mis hijos, me preocupa más en algunos aspectos, ¿no? Entonces, esa parte es la única que igual no puedes sustituir cuando no es tu barco, esa sensación tuya, ¿no? Vamos a dar paso a Mónica y como es reciente armadora también, vamos a ver un punto de vista diferente, seguro. 3 meses. Hacer nada y menos. Probablemente Sergi y yo seamos los que menos tiempo llevamos con barco propio. A mí me apasiona navegar, me apasiona el mar y yo le entregaba Excels a Sergi demostrándole que comprar era una mala inversión. Yo le hacía mi planificación. Sergi no soy yo, ¿eh? Es su coarmador, está por ahí. Yo le decía, mira, mi objetivo es navegar 2 días a la semana. Yo me apunto a un club de vela que vale 45 euros al mes, luego me apunto en bolsas de tripulantes de regatas que vale no sé cuánto, luego me voy una semana a hacer un curso de vela a una escuela de Galicia y luego otra semana tú y yo alquilamos. Mira, ¿ves? Presupuesto anual, tanto, y navegamos 1 o 2 días a la semana, no sé qué. Y ves, si lo compramos, los gastos serán tal. Por lo que ves, no sale a cuenta. Y en un momento determinado, Sergi se paró, se me quedó mirando y me dijo... Mónica, ¿es que no te has dado cuenta que somos 2? Y ahí pensé, ¿es verdad? ¿Es que somos 2? Te quitas el gimnasio, te das de baja del Netflix y un par de cosas Mónica, más. yo hice eso y me ha salido una buena barriga. No os quitéis el gimnasio, por favor. O iros a un club náutico con gimnasio. No, por ahí no paso. Sergi, también puedes quitar el molinete eléctrico y ya tienes gimnasio. Está roto, David.
No fondearlo bastante. A mano, como Tomás. Bueno, pero el amor llegó a tu vida, ¿no? Llegó el amor a mi vida, literalmente, y ahora es que bajo casi cada día. Casi cada día bajo a la Amadís. Y se ha convertido en el despacho, la casa, el apartamento del fin de semana. Un cliente de la agencia me dijo un día, es que estás haciendo los números mal. Tener un apartamento en la playa te costaría igual o más, con la diferencia de que este apartamento lo puedes mover a cualquier sitio y lo tienes en Barcelona. Y es cierto, coges el metro y en 20 minutos estás en otro sitio completamente diferente. Y si cada día que puedo, bajo. Y no sé cómo explicar, no se me ocurren palabras que puedan explicar la sensación que se siente solamente por el hecho de bajar, salir, cruzar el puente, ni siquiera llegas a sacar las velas, vuelves, arreglas algo y te vas a tu casa. Y le decía a los chicos del puerto, es que vengo caminando dando saltitos de felicidad. Vamos a ver. De los armadores que habéis levantado la mano y que estáis enamorados, a ver, levantad otra vez. Espera, vamos a ver. ¿Quién tiene ganas de hablar? No tengáis miedo. Sí, ya no hay tantos armadores, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira, vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos tu historia de amor. No, es que quería que... Te faltaba una pregunta. ¿Quién lo quiere vender? Soy yo. Sí, estoy enamorado, es una broma, ¿no? Pero cuando preguntaste quiénes son armadores, quiénes tienen barco y quieren comprar, te faltaba la otra, ¿no? Que igual todos los armadores hubiéramos hecho ¡yo! Igual terminamos vendiendo barcos aquí. Es que me toca hablar a mí después de las compraventas, ¿no? No nos pongamos nerviosos, que a mí me da por comprar el barco muy rápido. Fortuna 12. ¿Te gusta? ¿Fortuna 12? Sí. Bueno, pero ¿cómo te enamoraste de tu barco? Bueno, yo tengo una pasión por los barcos desde hace... Soy uruguayo y prácticamente desde que era muy pequeño. Siempre he tenido barco. He tenido desde un Penguin, que es un barquito de 4,50 metros, he tenido un Snipe, he tenido no sé qué más y ahora tengo este, ¿no? Un 40 pies, ¿no? Que bueno, estoy encantado con él y si lo vendo, ¿no? Es porque lo que decía otro compañero también es porque he visto uno que me gusta más, ¿no? Es el problema de siempre, ¿no? Hay una frase que dice que siempre envidiarás al barco del vecino. Exactamente. Entonces te compras uno más grande y luego envidiarás el aún más grande que hay al lado. Sí, mira, tuve un arpegio una vez, no sé si alguien lo conoce, el Dufour Arpegio, es un barco muy bonito, ¿no? Y me acuerdo en Mallorca por ahí amarrados y aparece un señor con un barco. El arpegio es un barco, el que tenía yo era el número 724 de la serie de 1500 que ha hecho. Es un barco perfecto en Francia, hay cientos todavía navegando, recorriendo el mundo, ¿no? Y había un señor que se paraba al lado con un barco de, no sé, con un 60 pies y me decía, joder, si los hicieran más grandes. Y yo pensando, coño, tío, los cambiamos, ¿no? Parecía que quería Merpech, pero yo miraba su barco con envidia. Y ya está, no sé si te he contestado lo que... No sé, ¿qué me preguntabas? No me has dicho cómo te has enamorado de tu barco, pero como lo quieres vender, ya no hay tanto amor. Has visto otro. A mí la respuesta me ha parecido, ¿cuándo te enamoraste de tu barco? A mí me gustan todos. Eso me puede pasar a mí, pero bueno. Por eso yo soy mal consejero para decir si no deberías tener barco. Hay una cosa, en base a nuestra experiencia, de mi mujer y mía, que es en el momento de tener el barco, como bien ha dicho Tomás, primero hay que pasar la barrera que ha dicho David de me lo puedo permitir, cuánto soy capaz de sacrificar para tener el barco, y luego, al menos en mi experiencia, entras en una rueda de, bueno, puedo tenerlo, lo estoy teniendo, y hay un momento clave que es cuando empiezas a tener averías y el barco necesita mantenimiento. Hay dos bloques, al menos que yo digo, lo que necesita el barco y lo que quiero yo. El barco tiene una reparación de la orza, por ejemplo, pero yo quiero un plotter, ¿no? La orza me cuesta 2.000, el plotter 1.000, me compro el plotter, ¿no? Entonces, eso es un punto que hay que controlar mucho, porque encarece mucho el tener el barco. O sea, hay que saber diferenciar lo que necesita el barco y lo que necesita el armador, que no es esencial para la navegación, al menos cuando uno adquiere un barco por primera vez,
¿no? Y se está iniciando en el mundo. Nosotros es nuestro primer barco y nos ha pasado esto. Nos ha pasado esto que yo me he visto en que quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero lo otro, y se me va de madres. Y el presupuesto se me escapa. Pero si querías un plotter, mira en AliExpress. Al final nos pasa que todo... La gente dice, es que te encanta reparar el barco. A mí personalmente me gusta mucho hacer brico, pero lo hago por el tema económico, quiero decir, porque al final yo creo que en gran parte muchos de los armadores que estamos en la sala seguro que hacemos un montón de cosas en los barcos, no es porque nos pirres estás con las uñas llenas de grasa, cambiando un no sé cuánto, es porque en realidad es una forma de poder seguir alargando esa afición y teniendo esta pasión y no sé cuánto, ya es hacerlo tú mismo o intentar tener los menos gastos. ¿Por qué apuramos las velas? Que por aquí tenemos a esta gente que hace unas velas tan estupendas. ¿Por qué las apuramos? Por un tema económico, ¿no? A todos nos gusta estrenar velas, nos gusta estrenar todo siempre. Entonces, yo creo que va por ahí, por eso lo hacemos. Es muy guay, ¿eh? ¿A que sí? Yo todavía no lo sé. Pero esas velas a veces las quieres y a veces son necesarias. Cuando sí son necesarias... Cuando se rompen, efectivamente. son necesarias. ¿Un molinete eléctrico es necesario? Posiblemente no, que es cómodo, por supuesto. Hombre, depende del barco, ¿no? También depende del ancla. No es lo mismo un ancla de 25 kilos que un ancla de 60. Pero ahí está el tema. Entonces, como tú bien dices, hay que priorizar cosas y hay que ver cuántas ganas tenemos de tener un barco. Eso es lo que hay que ver. ¿A cuántos de los armadores o armadoras que hay aquí además les gusta todo lo que implica el bricobarco? ¿Lo disfrutan? Quizás podríamos decir que hay dos maneras de enfrentarse a este hobby. Una de las maneras es, lo que me gusta es navegar, doy las llaves y cuando llego quiero que el barco esté perfecto, pero quizás si lo vemos como un hobby completo, es un hobby que te permite aprender de costura, de electrónica, de electricidad, de mecánica, de cómo cortar madera. Entonces, más allá del hecho en sí de navegar, ¿cuántos no hemos disfrutado haciendo algo tan banal como limpiando las defensas y luego las ves desde el pantalón y dices, ¡oh, qué blancas y bonitas! ¿Sí o no? Bueno, yo no he disfrutado mucho limpiando defensas, pero bueno, pero entiendo. Yo visto un poco... Además, las velas para ti son superfluas. Exacto, yo me gustaría deciros tres cosas, ¿vale? La primera es una confesión, aquí delante de todos vosotros, y yo querría decir que, hola, me llamo Carlos y soy tractorista. ¡Tractorista! A mí me gustan los tractores y el motor y esas cosas, eso de la vela es muy complicado. Y luego mi situación es un poco distinta, porque yo tengo acceso a barco, porque mi padre tiene barco, que seguro que muchos le conocéis, que ha salido en vídeos y demás. El Trastorillo es una motora pequeñita, y luego mi amigo David tiene un velero. Entonces tengo acceso prácticamente ilimitado, cuando quiera, a coger un barco de vela, coger un barco de motor. Evidentemente, yo creo que eso es lo mejor. ¿Merece ser armador? Lo que merece es tener amigos con barco, eso está clarísimo, ¿vale? Pero dicho esto, también es verdad que si algún día, y yo esto lo pienso, dejo de tener acceso a los barcos a los que tengo acceso, me iba a ser muy difícil vivir sin barco. Porque al final, aquí se ha hablado de amor, ¿no? Jorge ha dicho amor. Es verdad, un coche, cuando le cambias, pues tienes algo que te une, ¿no?, al coche. Pero es que un barco es muchísimo más que eso. Y es muy manido decir, es que esto es una forma de vida, como el surf. Pero es que es verdad. O sea, el rollo de la mar es algo que te atrapa y que te gusta y que lo disfrutas. Entonces, lo que quiero decir es que yo no soy armador porque tengo acceso a barcos. Pero si algún día dejara de tener acceso a barcos, tendría que hacerme armador, porque no lo iba a poder evitar. Quiero decir, que al final es parte de la vida, ¿no? Y esa es mi visión al respecto. No obstante, lo mejor es tener amigos con barcos. O sea, eso es un hecho. Y lo más barato. Y lo más barato. Bueno, yo difiero un poquito de lo que ha expuesto Mónica, porque, claro, también yo llevo ya 40 años en esto y he limpiado muchas defensas, he arreglado muchos motores, he arreglado muchas cosas en el barco. Entonces, lo que a mí me confiere ahora es navegar. Entonces, aparte de lo del arguiñano del mar, que es otra de mis pasiones, y la cocina. Y entonces, yo más que el bricolaje me dedico a navegar. Tener el barco
perfectamente a punto para navegar en cualquier situación y a cualquier lugar. De hecho, ahora estamos en Canarias y bueno, y luego estaremos, vete a saber dónde. Y ese es el plan. Hay que diferenciar un poquitín también otra cosa importante, ¿no? Cuando ya te pones a navegar, para mí hay dos tipos de navegantes, que es el viajero y el navegante en sí, el que nos apasiona lo que es la navegación intrínseca, ¿no? Y hay otra gente que lo que le apasiona es viajar. Viajan por todo el mundo, visitando, viendo cosas. Pero a mí particularmente eso, yo he viajado mucho en toda mi vida y no me atrae ya tanto. Yo lo que quiero es navegar, disfrutar de un buen fondeo en un sitio que estuve ya hace 3 años, que me encanta, pues allí me voy a ir. Por ejemplo, este verano posiblemente me vaya a la isla de Elba, que es mi paraíso en el Mediterráneo, porque allí disfruté, me gustó mucho y voy a volver otra vez. Entonces, no es la cosa del viaje en sí, es la cosa de navegar, por sentirse sobre el agua, sentirse que amas lo que realmente te gusta, ¿no? Y lo que nos ha gustado por muchos años. Yo, desde esa perspectiva, Ángel, igual es que tú has arreglado muchos motores. O sea, por ejemplo, Mónica, yo me considero un novato también en esto de los barcos. Cuando llegas a tu barco, la mejor forma de conocer el barco de verdad es hacer cosas tipo bricolaje en la situación en la que estás a salvo. Porque el día que te quedas tirado sin motor, porque cuando estás enseguida a pocas millas, ya dependes de ti, o sea, de lo que sepas hacer, de lo preparado que tengas tu barco, pero evidentemente que te lo hagan todo está muy bien y hoy en día puedes pedir remolque hasta muy mar adentro y todo lo que quieras, ¿no? Pero sentir esa independencia, a mí me atrae muchísimo de los barcos el sentirme independiente, el sentirme autosuficiente, ¿no? Sí, sí, entonces, no, es que yo... Otra cosa es ya hacerlo, o sea, yo he pintado mi barco después de lijarle entero y me he quedado encantado y tal. Lo volvería a hacer en la vida, la próxima vez lo contrato, pero seguro, ¿vale? Pero sé hacerlo, o sea, ahora conozco cada burbuja, cada detalle del casco, cada punto débil, mucho más de lo que me gustaría conocerlos, ¿vale? Entonces... Es que partimos de esa premisa, que cualquier navegante ha de conocer su barco hasta el último tornillo. ¿Dónde está cada cosa? Todo estibado siempre en el mismo sitio. Todo, vamos, que no tengas ningún problema cuando tienes un problema de solucionarlo tú mismo. Es que eso yo pienso que también es la base, porque sabemos que hay mucha gente que cualquier problemita que tiene, enseguida llama al salvamento marítimo. A mí no se me ocurriría, bueno, se me tendría que estar hundiendo el barco para llamar yo al salvamento marítimo, porque tengo recursos para salir de cualquier situación. Entonces, y ese es el tema de que, eso también te lo da la experiencia, de llevar mucho tiempo en esto, ¿no? Entonces tienes cualquier situación que te ocurra, tienes respuesta para ella. Yo he perdido el timón en medio del Atlántico y he salido de la situación. Yo nunca he tenido que en 40 años que llevo navegando, nunca he tenido que pedir salvamento marítimo. He salido de las situaciones por mí mismo, que es lo que cada uno debería hacer. O sea, tener la conciencia de que está todo pensado para ser un buen armador y para ser, vamos, lo que... Pero estoy súper de acuerdo contigo con eso, porque hay una cosa que por lo menos a mí me aporta de los barcos, que bueno, me lleva a ser poliarmadoroso, ya sabéis, esas historias, pero cuando tú tienes un tiempo con el barco y empiezas a aprender cosas y empiezas a solucionar problemas, resulta que te acuerdas de hace 3 años que saliste, te pusiste nervioso en una navegada porque se te levantaron 20 nudos o lo que sea, no supiste hacerlo bien, volviste cansado, volviste reventado, pero después del tiempo has aprendido y sales. Y cuando te enfrentas otra vez a una situación de esas, vuelves a la marra diciendo, joder, pues qué orgulloso estoy de mí mismo. Y esa sensación, hay muchos hobbies que no te la dan. Es decir, cómo me ha hecho crecer el barco, cómo he crecido y las cosas que soy capaz de enfrentarme ahora. Para mí esto es uno de los pros de los barcos que vale dinero, porque no tienes que pagar a alguien a que te lo haga, pero vale dinero en plan, es que es un curso constante de cosas, como dice Mónica, de electrónica, de fontanería,
de navegar a vela, de entender el mar, de entender las olas, las corrientes, lo que sea, y al final... Nivel profesional. Cuando ya montas una tripulación, tienes que aprender sobre liderazgo, gestión de equipos, motivación de equipo, que eso también otras disciplinas o otros hobbies no te lo permiten. Y otra ventaja es que cuantos más seamos, más barato será para todos. Si cogemos el ejemplo de otros países, como por ejemplo Francia, donde la náutica es muchísimo más accesible, es una fuerza social mucho más fuerte que puede ayudar a modificar las leyes, a bajar los precios de los productos, porque los fabricantes venden más, pueden vender a un margen más pequeño. Así que cuantos más seamos, mejor para todos. Salvo para fondear en el puntal. Por favor, no vengáis en verano. Claro, pero en cuanto más seamos, menos barcos disponibles va a haber, más los precios subirán. No te Bueno, se enamoras fabricarán tan más, rápido. Jorge. ¿Eh? Se fabricarán más, surgirán más astilleros. Yo tengo la impresión- construirán más amarres. Que ¿En eso igual hace España? falta. Uy, eso es Nah, un poco complicado. hombre, siempre que haya una comisión ahí por cada amarre que puedan sacar. Ah, eso sí, eso sí. David, si consigues que haya amarres low cost, tío, te has ganado aquí, me parece que... Porque es un tema muy importante, el tema de amarres, ¿eh? Lucha. Igual montar en plan una islita, igual sueltas un muerto, empiezas a colgar ahí unos cuantos pantalones flotantes y te montas tu pequeño waterwall ahí para amarrar barcos. Yo creo que enseguida a alguien de la Dirección General de la Marina Mercante se le ocurriría impuesto especial de determinados amarres Y perdidos. pones una bandera polaca. Otra cosilla que quiero comentar, mi opinión sobre ser armador, siempre lo comento con mi mujer, creo que es lo mejor de lo que hemos hecho, porque aparte de todo el tema náutico, todo el tema del barco, aprender, hemos conocido gente por un tubo, aparte de todos los que estamos aquí, de todos los que nos hemos reunido. Vosotros que sois armadores o armadoras, seguro en vuestro propio pantalán, bueno, no sé vosotros, nosotros nos montamos una juerga y hemos conocido muchísima gente. Estamos como niños pequeños con los nuevos amigos del puerto. Entonces, todo el conjunto, ¿no creéis que todo forma una buena simbiosis para poder ser armador? Yo siempre he pensado que lo importante que es buscar la manera. O sea, sí, ser armador, sí o sí. De un barco más grande, de un barco más pequeño. Hay que ver cómo conseguirlo. Punto. ¿Cómo puede hacerlo? Yo siempre digo, cuando una persona se acuesta a dormir y está pensando en barcos y en navegar y en barcos y un día, otro, tienes que buscar la forma de tener un barco. Más grande, más pequeño, más... Y esa es la pasión, ¿no? Y por eso yo creo que todos somos armadores. Habrá alguien que le sobre el dinero, bien por él, que reparta un poco si quiere, pero en general todos tenemos que encontrar, y al final es buscar la forma. Claro, por supuesto, para mí sí que merece la pena ser armador. Y bueno, vamos a ir diciendo, ¿no? Todo y pasamos a... Sí, que... Sí, a ver, igual damos preguntas pie a- por ahí sí, también, damos pie a que si queréis cosas que alguna pregunta queráis o- preguntar. Así. Estáis siempre obsesionados con que cuando cambias de barco tiene que ser el barco más grande, o cuando te compras un barco tiene que ser el que más puedas acceder. Pero yo creo que lo importante es saber el barco más pequeño que cubra tus necesidades, porque es que el barco más grande, o sea, un barco con 1 metro más, es que tiene una superficie pues para pintar y para todo, se multiplica por 2. Entonces, es que la gente no es consciente de este problema, ¿no? Es un concepto inglés que aquí no tenemos, que sí que lo tienen. Es muy inglés y allí siempre la gente, conforme va cumpliendo años, en vez de ir aumentando el LORA, van disminuyendo. Por costes, por comodidad, por muchas cosas. Entonces creo que una reflexión muy buena esa. Sí, señor. Navegando mucho por Francia, por Inglaterra, por Irlanda, como he estado últimamente, te das cuenta de que no hay las grandes esloras que hay aquí en España. En España hay barcos de mucha eslora. Tú allá arriba vas con 40 pies y eres de los barcos grandes. Allí la gente tiene barcos más pequeños, pero aquí salimos a navegar 20 y ahí salen 200, con barcos más pequeños. Y también ese concepto es importante.
A ver, azafata, un poquito más de vida. Bueno, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por el concilio. Mi pregunta va más enfocada a la adquisición de un barco con el objetivo de rentabilizarlo. Mi pregunta es, ¿qué opinión tenéis sobre adquisición de un barco para alquilarlo? Si alguna vez os lo habéis planteado. ¿Y qué impacto puede tener esto en el sector? Gracias. Evidentemente, sí. Ya lo decía yo al principio, que si tú miras los números y tienes un barco para ti, ¿vale?, no van a cuadrar nunca. O sea, va a ser un sitio donde vas a echar dinero. Vas a echar dinero, pero bueno, echamos dinero en muchas cosas, ¿no?, para disfrutar, y entonces está bien. Rentabilizar un barco alquilándole, bueno, si hablásemos del negocio de los charters, en realidad es un negocio financiero en la mayoría de los casos. O sea, no es tanto cómo se rentabilizan alquilándolos, sino cómo se rentabilizan vendiéndolos prontos, cómo se rentabilizan de muchas formas. Si tú tienes pasión y no es el barco lo que buscas, sino el barco y tú, ¿no?, sí que puedes rentabilizar un barco explotándole tú mismo. Es decir, tú sacando gente, pero va a ser tu esfuerzo, no va a ser tanto el barco, o sea, como tu esfuerzo lo que te va a ayudar a invertirlo. Y luego ahora, por ejemplo, se está haciendo mucho, que es, si tienes un barco y sientes que no le usas lo suficiente o que no te sale tan rentable, muchos barcos se están incorporando a los clubes de navegación. Y si andabas corto de tripulación y no te atrevías a salir solo, pues igual empiezas a conseguir gente y encima lo rentabilizas o dejas de echar tanto dinero al agujero ese del barco, ¿no? Entonces, pero ya te digo, también en España pues tienes que tener una reglamentación, tienes que tener tu titulación profesional alrededor de ello, pero yo creo que se explota si eres un particular, ¿eh? Porque si no, ya te digo que una agencia de charter al final va a ser un negocio mucho más alrededor del negocio financiero, porque no alquilas un barco de 30 años a nadie, ¿vale? Tú alquilas barcos que están en el mercado unos pocos años, que después van al mercado de segunda mano, que compras mucha flota y al comprar mucha flota compras barato a los astilleros, pues bueno, es ese tipo de rollo. Pero si tienes mucha pasión, no te puedes permitir el barco y dices, pues mira, pues cojo y además le utilizo rentabilizándote a ti mismo más que al barco, saco gente, hago actividades con ellos, hago algo original, porque el mercado, ya te digo que hay mucho también, ¿no? Pues seguramente sí que te puede ayudar a permitírtelo o a engañarte a ti mismo y decir que no estás gastando tanto dinero, ¿no? Vamos a pasar aquí a una pregunta. Hacía una semana que el Amadís había entrado en nuestra vida y me llamaron de una empresa para alquilarme el barco para hacer un curso. Yo calculé el coste de velas que tenemos, la amortización y cuántas veces se iban, son velas de Kevlar, de regata, y cuántas veces esas velas iban a subir y bajar para el curso. Yo sé cuánto ha costado poner la silicona a nuestro barco y calculé cuántas veces íbamos a entrar y a salir del amarre con gente no experta que iba a rozar con las amarras la silicona. Y no me salían los números por ninguna parte. Es decir, no vi viabilidad económica en el dinero que iba a sacar en esos 2 días de alquiler versus la cantidad de cosas que se podían llegar a romper. Y lo sé porque durante 10 años he sido clienta de charter, tripulante de regatas y alumna de escuelas de vela, vida a bordo, en estas personas que te llevan una semana en tu barco. Hoy, a la hora de comer, me han explicado una historia de miedo de una persona también que se acababa de comprar un barco clásico de madera. No sé si lo veis interesante, que la explique rápidamente, pero vamos, se lo alquilaron una semana y le destrozaron medio barco. Entonces, por un alquiler de una semana, excepto si es un negocio de charter, que entonces el dinero no solo se saca del alquiler, sino de la reventa del barco. Has respondido a la chica que quería preguntar justo con lo que has dicho. No. También se puede montar un canal de YouTube. Con eso ya sabemos todos que no ganamos. Rentable, Tomás, rentable, tío, rentable. Si tuviésemos un ordenador, sacábamos la gráfica y veríais el pastizal que ganamos y... Lo mismo se avergonzaban, decían, pero estos tíos, ¿qué hacen con su vida? Bueno, pues se lleva de moda el poliamor como dices tú, conocemos gente y otro tipo de cosas. Está muy bien, está muy bien.
Nos acaban de chivar que nos quedan 15 minutos, así que si tenéis preguntas, porfa, es el momento. Hola, yo quería preguntar, esto que has explicado, que te quedaste en medio del Atlántico sin timón, pues me gustaría saber más sobre esto, que explicaras cómo te saliste. Pues teniendo previsto la posibilidad de perder el timón, entonces llevando los elementos para hacerte un timón de fortuna. Bueno, no fue el medio Atlántico, pero fue en regata, bajando hacia Canarias, íbamos para el Caribe y llegando para Canarias a 150 millas perdimos el timón. Pues nos han explicado, hemos aprendido cómo se fabrica un timón, con unas panas, con un tangón y bueno, pues, después de unas horas de trabajo, pues hacerlo funcionar para llegar hasta Canarias. Bueno, tengo que decir que en 3 meses yo perdí ese timón, hice el Caribe, luego con un timón nuevo, volví a España, me pidieron para bajar un barco desde La Rochela a Bilbao, perdimos el timón, hicimos también un aparejo de fortuna, llegamos a Bilbao. Me pidió otro amigo traer un barco desde Arcachón también a Bilbao, pérdida de timón otra vez. O sea, en 3 meses, 3 timones. Íbamos Tú no ibas a cazar osos, ¿eh? En las 3 situaciones, íbamos 2 que estábamos y dijimos, ¿quién es el gafe, tú o yo? Pero lo importante es que eres capaz de salir de la situación, sin tener que pedir ayuda a salvamento marítimo. Y esto es el motivo por el que ya no le gusta el bricolaje. Más preguntas por aquí. Hola, buenas. Perdón. No, yo quería preguntaros, habéis hablado del bricolaje del barco. Yo no sé si en el resto de las zonas donde vengáis os pasa, pero nosotros estamos en Tarragona y allí nos encontramos con el problema de que las normativas a los armadores nos impiden entrar a varadero, no nos dejan hacer prácticamente nada. ¿Esto se puede obviar de alguna manera? ¿Hay alguna solución alternativa o qué opináis? Yo te puedo decir que, por ejemplo, por el norte, o sea, las normativas están y si tú entras a cualquier puerto, y seguramente a cualquier puerto de España, hay un cartel a la entrada que pone se prohíbe hacer cualquier tipo de trabajo en el barco sin el permiso de la autoridad, ¿vale? Luego hay puertos más laxos con esto, ¿no? Y está igual que amarrado en tu amarre, tampoco en teoría puedes hacer prácticamente nada. De hecho, ni limpiar el barco prácticamente es legal, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hay sitios en lo que es más laxo y sitios que no. Lo que está pasando es que antes, en tu intimidad, llamémoslo, cuando estabas en el barco, pues todavía se sigue siendo un poco más laxo, pero en los varaderos, con la prevención de riesgos laborales y 1000 movidas, y luego el ansia, que es que en la náutica hay mucho ansia por recaudar algo, por sacar algo, ¿no? Parece que si a la gente le pones barreras para que lo haga él mismo, pues entonces va a ganar a alguien más y lo que vas a hacer es desanimar a más gente y tener menos barcos y que la gente lo vea como algo más caro y que haya menos mercado y sigas subiendo los precios, etcétera, ¿no? Pero ya os digo que depende de los sitios. Sé que por aquí está pasando más, en nuestro caso son muy permisivos todavía. Te diría que cambiases de puerto. Para parar el barco, cambia de puerto. Nosotros tenemos, por la zona donde yo tengo mi barco, hay varios puertos y en uno no te permiten subirte al barco, en el varadero. Y en el que yo tengo el barco, la gente viene de todas partes, de la península y de otros muchos sitios, porque incluso pueden dormir en el barco mientras está en el varadero. No solamente hacer bricolaje, sino dormir. O sea, igual te conviene cambiar el barco de sitio. Yo tuve el barco no hace mucho tiempo, estuve 2 años en Valencia. En Valencia no te permiten hacer absolutamente nada. Me venía a Burriana y en Burriana allí puedes hacer totalmente todos los trabajos en el barco, incluso últimamente dormir en el barco, cosa que antes tampoco permitían. Pero ahora, últimamente, yo cuando estuve la última ya, bueno, también hace como 4 o 5 años, permitían dormir también a bordo. Tenemos otra pregunta por aquí.
Mi aportación a lo que decía es del amor al barco, que es recíproco en mi caso. Yo cuido del barco, el barco me cuida a mí. Nada, solo aportar que la mar cura, la mar sana. Muy bien. Por aquí. Oye, enhorabuena por el concilio y bueno, simplemente deciros que como armadores que soy de diferentes edades, ¿qué diferencia hay entre un armador de la época de hace 30 años, y un armador actual? O sea que existen diferencias, a ver si podéis contarlas. Gracias. Hombre, yo puedo decirlo, yo soy armador desde hace 34 años y la diferencia es muy notable. Sobre todo en temas burocráticos. En temas también, lo que hemos estado hablando ahora mismo, el tema de trabajar en tu barco, que en muchos sitios no te lo permiten. Pero bueno, esto es lo que hemos dicho, lo que ha apuntado David, que aquí hay un afán recaudatorio muy grande. Yo he navegado por otros países y no he visto lo que veo en España. Y de lo cual, bueno, ahí entraríamos en el tema de ya también abanderamientos y todo esto. Es un tema que a mí me duele mucho, tener que andar navegando con una bandera que a mí no me representa, que es lo que nos pasa a la mayoría. Y entonces, pues sí, yo noto mucha diferencia de hace 34 años, o cuando empecé yo a ser armador, porque yo ya llevaba navegando antes, y sí, la diferencia es muy notable. No sé, Nacho, si querías decir eso o hablabas del perfil de navegante. Eso es. O sea, que si notas diferencia, tú que eres el que más experto. Hombre, aparte de ser más viejo. Bueno, ahí en parte la tecnología, en parte la capacidad que tenemos ahora de recibir información. No lo sé por antiguamente, pero creo que sería mucho más complicado antes. Ahora tenemos un acceso a esta información muy diferente y creo que difiere en comparar un navegante de antaño con el sextante, por ejemplo, a un navegante actual con GPS. A eso un poquito me quería referir, ¿no? Y bueno, yo antes he escuchado a Paula también ahí hablando del sextante, que a mí me parece muy bien todo esto, pero los que hemos navegado cuando no existía el GPS hemos padecido mucho, Y entonces, claro, es un poquito así decirlo aquí, pero yo paso atrás ni para tomar impulso, o sea que... Quería preguntar una figura que no he escuchado y un poco también al hilo de la pregunta última que han hecho, es, bueno, al hilo de la pregunta de ser armador antes y ser armador ahora, yo en mi caso fui armadora y ahora no lo soy. Entonces he aprendido que decidí vender el barco porque no eran los tiempos que hay ahora, con las facilidades que hay ahora para encontrar tripulación, porque en mi caso era que muchas veces me quedaba en puerto sin poder salir porque no tenía tripulación, y decidí venderlo porque realmente no me salía a cuenta. Entonces, seguramente ahora con los conocimientos que tengo de las facilidades que hay para encontrar tripulación, pues igual no lo hubiese vendido. Pero de todos modos es una figura que no la he escuchado y es el armador sí, el armador no, o el que ha dejado de ser armador por X razones, ¿no? No sé, ¿qué opináis de esto? Bueno, yo creo que quien deja de ser armador es por impedimentos como el que tú dices. O sea, necesito gente que venga conmigo y no consigo gente que venga conmigo. Pero también creo que está pasando justo lo contrario ahora. Ahora hay mucha gente que... Hay como muchos referentes, ¿no? Te encuentras enseguida un canal de YouTube de una familia que se está navegando por el Caribe con sus hijos. Ya tienes un referente de familia que hace esto. Te encuentras un canal de YouTube de un tío que hace regatas constantemente. Y así, pues, al final todo esto ha facilitado que haya mucha gente navegando. Y yo no sé si sin Internet y YouTube y todas estas redes sociales estaríamos tan echados para adelante a tener barco hoy por hoy. Porque yo no sé...
Yo creo que el caso del armador que deja de ser armador es muy parecido al del no armador que no da el paso, porque para su estilo de navegación, para sus necesidades, hay otras formas de navegar hoy en día que te lo permiten, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Lo que pasa es que el armador arrepentido ya lo hace con la experiencia, no con el miedo. Es decir, ya probó y dice, pues es que es muy difícil conseguir tripulación, o era muy difícil conseguir tripulación, o mi estilo de navegación, te puede pasar que yo a veces pienso, yo estoy atrapado en el Cantábrico, pienso, porque si quiero irme una semana a navegar al Mediterráneo, tengo 3 semanas para llegar al Mediterráneo y luego una semana para navegar en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, depende de qué es lo que busques, yo creo que es complicado. Luego la facilidad, lo que sí que pasa hoy en día y que es la facilidad absoluta que tenemos y que somos conscientes desde lo pequeño, desde ayer cuando veníamos con el coche nosotros desde Valencia de noche sin conocer la carretera ni nada, hoy en día está tirado. Hace años ibas con un mapa, hoy llevas el navegador ahí y te dice dónde tienes que girar, dónde tienes que hacer. Con los barcos pasa un poco lo mismo. Hoy es más fácil llevar un barco que antaño. Hoy es más fácil encontrar gente para llevar a un barco que antaño, y hoy es más fácil atreverse a dar un paso para arreglar algo, para mejorar algo, para aprender una nueva maniobra, porque lo buscas en YouTube, y hay mucha gente como nosotros que invertimos tiempo para contárselos a otros, que lo aprendemos de otros y que así va un poco la escala. Y ya para terminar, no sé, nos ha acabado ya el tiempo. Nos quedan las 2 últimas preguntas rapidísimas. Vale. Sed breves, que el espíritu tiene el gaznate seco. Vale, abundando un poquitín en lo que se ha comentado antes, actualmente la diferencia entre la navegación de antes a la de ahora, hay una diferencia también importante, que es el que nosotros que estamos aquí ahora, que estamos aportando contenido a YouTube, que muchos armadores, no armadores, muchos navegantes, a cuenta nuestra se están echando a la mar. Yo en mi canal lo estoy viendo, me están dando las gracias de que han retomado otra vez la náutica, que se han comprado barcos gracias a nosotros, y entonces para mí particularmente es una satisfacción enorme. Las 2 últimas preguntas. Yo me llamo Oima y soy cubana. Y tengo una pregunta y una experiencia. Posiblemente yo sea la única persona en este lugar que no sepa nadar, la única. Y sin embargo, una de las experiencias más bonitas de mi vida las he pasado en el barco de mi marido. Y ahora les tengo una pregunta a ustedes. Con una palabra, ¿cómo definirían todo lo que han vivido? Con una palabra. Para mí lo más grande que me ha pasado en la vida. Una palabra, bravo Ángel. Yo diría pasión. Para mí la palabra es pasión, es la que a mí define mi amor con el barco y con todo esto, es pasión, sin lugar a dudas. Sabiendo contar, yo también diría pasión. No vale repetir, no vale repetir. Libertad. Pues yo diría que reto. Todo. Pero no todo en cuanto a infinito, a la totalidad. Bueno, pues creo que se nos ha acabado ya el tiempo. La última. Ah, queda otra. Yo quería hacer la pregunta de si vale la pena también alquilar un barco a la gente que lo ha alquilado y cuánta gente ha tenido experiencias en general positivas o negativas. Y lo digo en el sentido de que me dedico a la náutica profesional desde hace 10 años en empresas de charter. Y mi visión dentro de varias empresas en las que he trabajado es que el mantenimiento de los barcos que se alquilan es bastante deficiente. El mantenimiento desde dentro, la gente que trabajamos en ese mantenimiento, normalmente no tenemos los medios para que esos barcos estén en condiciones. De hecho, en muchos casos tenemos hasta problemas con las empresas porque quieren alquilarlos en malas condiciones de seguridad. O sea, el mantenimiento preventivo no existe, por lo menos lo que yo he vivido. Existe el mantenimiento correctivo de última hora. Y yo he visto a gente irse con barcos y yo he tenido que patronear barcos con clientes teniendo muchos problemas en el barco. Entonces, era simplemente por dar una visión yo no he alquilado nunca barcos. Claro.
por tener una visión de vale la pena ser armador, pero hasta qué punto también puedes llevarte muchas experiencias negativas con el alquiler de barcos. Es que claro, ahí también has dado la clave, porque al final, a ver, yo creo que vale la pena vale la pena alquilar siempre que navegues muy poco. En el momento que navegas más o menos, yo qué sé, más de un mes al año o más de 5 fines de semana al año, ya te vale la pena tener el barco. Pero lo que más vale la pena de ser armador es precisamente lo que tú has dicho. Tú estás encima del barco, tú controlas el mantenimiento, tú sabes cómo está, y aunque te lo haga un profesional y justo de ese profesional no has acertado y te ha tocado a alguien que no ha funcionado, pero sigues siendo tú quien está detrás de eso y sabe cómo está el barco. Pero en un barco de charter das por hecho que te lo presentan chapó, que es precisamente el producto que se supone que estás comprando un barco chapó, que te lo presentan ahí, te dan las llaves y te dicen, va a hacerlo todo perfecto. Pero luego la realidad está en que no siempre es chapó, que te puede joder las vacaciones de un año, y creo que en ese sentido yo creo que sí que vale la pena ser armador. El alquiler de barcos, el mantenimiento en los alquileres de barcos, yo también he visto que es bastante deficiente, pero ahí estamos hablando de un negocio. Entonces, el dueño del negocio lo que quiere es rentabilizar a costa de poco mantenimiento. Entonces, cuando uno vaya a alquilar, vaya a alquilar una embarcación, no es tanto como alquilar y echarse a la mar, sino hay que revisar lo que alquilamos. Porque ya no estamos hablando de navegación, estamos hablando de negocio. Yo, o sea... ¿Hola? Hola. Ah, perdón, soy yo. No, solo quería apuntar, vale. Solo quería apuntar que yo en mi experiencia con alquiler de barcos, ¿no? He tenido experiencias muy positivas, sobre todo al principio, ¿no? Porque tampoco le pides tanto al barco y te conformas más. Es una forma, yo siempre diré que es una de las formas, a pesar de que la gente lo ve como súper caro y tal, elitista, es una de las formas más baratas de irte de vacaciones con amigos, alquilar un barco, sobre todo si le llenas, ¿no? Al principio, cuando empiezas en esto, también le exiges poco al barco, te conformas con pocas cosas. Luego, cuando ya los conoces más, pues encuentras cosas que dices, pues es intolerable. A mí yo he partido la driza de la mayor navegando normal, que haya empezado a salir vapor de los grifos de agua caliente y haya reventado todo, y te puedes encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Que sin duda es un problema del negocio del alquiler de barcos, que igual no es tan exigente consigo mismo como somos los armadores de los barcos con nosotros. O sea, porque también seguramente porque el dueño del alquiler del barco no está allí y no se la está jugando, ni son sus vacaciones, ni es su integridad, ni nada de eso, ¿no? Entonces es un negocio. Entonces, bueno, yo creo que eso puede ser determinante. Pero, sin embargo, como entrada a la náutica, alquilar es genial. Y como forma de visitar, de viajar, de conocer un sitio nuevo, pues muchas veces es mucho más bonito conocerlo desde el mar, mucho menos masificado, que, o sea, no hay color entre ir a Ibiza alquilando por el mar a ir a Ibiza yendo por tierra. Va a ser más barato, aunque ya esté masificado también por el mar, vamos. Hola, buenas tardes. Llevo esperando un buen rato para decir algo. Mi nombre es Evanilla Roper, de la plataforma Faro Cayo Felipe. Proporcionamos la navegación de altura, la navegación en solitario por toda la costa norte, la callería norte de Cuba. Entonces, yo quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto vosotros estáis hablando, estoy viendo que estáis hablando desde un punto de vista muy local, muy europeo, todos los problemas que estáis exponiendo, por ejemplo, el tema legal, el tema de mantenimiento, ¿hasta qué punto no estaríais dispuestos a proponer y a ofrecer, no ofrecer, pero aconsejar a que la navegación española, que se perdió en la batalla de Trafalgar hace 500 años, se recuperase allende los mares, nunca mejor dicho, en Caribe, por ejemplo, en lugares más fáciles, en los que la parte legal no es tan complicada como Cuba, callería norte de Cuba, y el tema del mantenimiento, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, alejado de todo lo que es para que los armadores
pudieran desarrollar y aprender a desarrollar sus cualidades personales como mantenimiento de embarcación por sí solos. Muchas gracias. Bueno, te voy a contestar rápido porque ya no tenemos tiempo, pero yo puedo hablar un poquitín también de este tema porque yo he navegado en Cuba, precisamente, yo he estado navegando en Cuba, yo he estado navegando por todo el Caribe y sé lo que supone la náutica en España. En España tenemos la desgracia de que tenemos una administración que no nos deja navegar por el mundo. No nos deja navegar por el mundo. Y de hecho, por eso hemos cambiado casi toda la gente que navegamos fuera de España, que navegamos lejos, hemos tenido que cambiar de bandera. Porque no podemos navegar con bandera española por más de 5 años fuera de España. Y eso es un hándicap muy importante a la hora de irte al Pacífico, a la hora de irte a cualquier lado. Y luego, también contestándote un poquitín a esta pregunta, yo he navegado en Cuba y hace ya unos años, hace ya 10 años, y los problemas burocráticos en Cuba entonces eran bastante problemáticos. ¿Puedes hacer una importación temporal a Cuba de tu barco? Ya nos metemos en esos temas, ya es mucho más complicado. Ya es más complicado. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, pero hay una última cosa que decir que es muy importante, y es que yo, como el espíritu del concilio youtuber náutico, por el poder que me ha proporcionado la Dirección General de la Marina Mercante y a través de mi profeta Sailor George, os ordeno aquí delante de todo el mundo que todas las preguntas que hayan quedado sin responder sean respondidas durante el resto de la tarde, noche o madrugada si procediera. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Qué ganas del